Entonces, pues ya como ustedes bien saben, ya habíamos hablado un poco del contexto, de la formulación del problema que estaba relacionado a este tema de la coyuntura de la pandemia y por ende a la salud de los estudiantes. También relacionamos el tema de la seguridad. Y básicamente planteamos 6 preguntas, 3 de aspecto de salud y 3 de aspecto de seguridad. Entonces, pues yo creo que básicamente me gustaría como hablar de ese tema, más que el cuerpo del documento como tal. Entonces voy a pasar directamente a las preguntas. Entonces, pues para comenzar, nosotros realizamos un cálculo del índice de criminalidad de acuerdo a los hurtos presentados en el año 2019, el cual lo ponderamos mediante 2 ítems, que fue la pena de años por crimen, por tipo de delito, y la participación en cuanto a la cantidad de delitos que se presentaron en ese año. Entonces, con base a eso, construimos los pesos. Estos pesos fueron multiplicados por el número de crímenes por tipo. O sea, cada tipo de delito se multiplicó por este peso, por la cantidad. Y de esa forma logramos generar las zonas de criminalidad. Entonces, pues generamos acá 5 clasificaciones que van de bajo a alto, siendo alto el que tiene el mayor índice de criminalidad. Y acá se puede apreciar la distribución espacial de la clasificación. Entonces, pues se puede apreciar de que la mayoría, esto está clasificado por barrios. La mayoría de barrios se encuentra pues en zona de criminalidad baja. Sin embargo, pues también se puede apreciar que existen barrios, los que se encuentran en rojo, que tienen altos índices de criminalidad de acuerdo al índice que construimos. Bueno, listo, ya pasando directamente a las preguntas de salud. Entonces, pues planteamos casos muy puntuales con el fin de complejizar un poco la consulta a realizar. Y acá quiero hacer énfasis en que utilizamos la herramienta denominada PG Routing, la extensión. Y pues mezclamos dos funciones que cuenta esta extensión. Una de ellas es PG Routing Traveling Salesperson, la cual lo que nos permite realizar es calcular la secuencia en la cual se va a realizar el recorrido. De acuerdo a esta secuencia, se va a realizar la ruta más corta mediante PGR Digest Vías. Y pues aquí podemos ver los resultados. En esta pregunta básicamente lo que se extrajo de la base de datos fueron los 10 estudiantes con mayor número de síntomas de COVID. Entonces se planteó que cuál era el centro de salud con disponibilidad de cama UCI y cómo sería la ruta más óptima en cuanto al orden en el cual se debería recoger partiendo del hospital y retornando al mismo. Entonces, pues aquí podemos apreciar que la ruta, pues la secuencia comienza por este lado y finaliza acá. Bueno, y aquí hicimos como una comparación de acuerdo a cómo se realizaría este análisis desde ArcGIS con el fin de validar la ruta calculada. Entonces, pues, podemos ver que la diferencia en cuanto a metros es por ahí 500 metros, bueno, digamos que 3 o 4 cuadras, que se pueden identificar. La ruta morada es la calculada mediante ArcGIS y la ruta naranjita la calculada mediante PG Routing. Ambas se visualizan en este esquema. Entonces, pues aquí utilizamos una extensión muy interesante que es de ruteo, que es denominada PG Routing, mezclando dos funciones, Digestra, vías y Traveling 6 Person. Posteriormente, pues también planteamos una consulta con el fin de complejizar un poco el asunto del tema espacial. Entonces, la consulta es lo siguiente. La universidad se encuentra creando un plan de prevención de muertes por enfermedades crónicas y ha determinado una sola pilota de estudio del cual corresponde al barrio con mayor número de estudiantes que presentan enfermedades crónicas. Entonces, la idea era identificar el centro de salud con camas UCI más cercano a la ubicación de los estudiantes y cuál sería la distancia a este centro de salud. Entonces, pues encontramos que el barrio con mayor número de estudiantes con enfermedades crónicas corresponde a Centro de Nariño y que el hospital más cercano es con disponibilidad de UCI fue el Hospital Infantil Universitario. Entonces, pues básicamente en esta consulta utilizamos la función de CT Distance con unas subconsultas anteriores para poder llegar a este resultado.
Posteriormente hicimos también un análisis espacial que involucraba los 100 estudiantes con mayor número de enfermedades crónicas y determinar cuál era la localización de una instalación temporal con cama UCI. Entonces, pues dijimos que para este ejercicio la población iba a ser los 100 estudiantes con mayor número de enfermedades y básicamente lo que había que hacer era localizar cuál sería esa localización más óptima. Entonces, pues utilizamos la función ST-Centroid para establecer cuál sería la ubicación más cercana a cada uno de los estudiantes. Y aquí en la figura se puede apreciar que es la que se encuentra más central. Y bueno, estas fueron nuestras preguntas que realizamos a nivel de salud. Posteriormente pasamos al nivel de seguridad. Entonces, planteamos 3 preguntas a resolver mediante la base de datos. Entonces, en el marco de seguridad de estudiantes de la Universidad Nacional se requiere saber cuál es el género, hombre, mujer y otro. Estos fueron los 3 géneros que respondieron en la encuesta. Que se encuentran en mayor riesgo de ser víctimas de un delito. Entonces, esto lo hicimos con 2 parámetros, número de estudiantes por género y número total de estudiantes en riesgo. Entonces, pues acá podemos ver que mediante la extracción de información, los estudiantes que se encuentran en riesgo de acuerdo a su género son los hombres. Y por otra parte también evaluamos el riesgo de acuerdo a la cercanía a un CAI. Entonces, pues básicamente sacamos la distancia por género, la distancia de metros por género, el promedio, determinando que la mujer es el género que se encuentra más lejano a un CAI, en caso de un hecho delictivo. Entonces, pues aquí se puede apreciar que los hombres en un aspecto son el género con mayor riesgo de criminalidad, más propensos en cuanto a número de crímenes. Y por otra parte también evaluamos la distancia a los CAIs, encontrando que el género femenino son los más propensos bueno, los más vulnerables en caso de un hecho delictivo, ya que se encuentran más lejanos a un CAI. Posteriormente, realizamos otra pregunta, que era determinar cuál es la distancia del CAI más cercano a los estudiantes ubicados en el barrio con mayor índice de criminalidad. Pues también involucramos las entidades de cuadrante policía y cuál sería la ruta del policía motorizado desde el CAI para llegar a ese hecho electivo. Entonces, pues encontramos que fue el barrio La Esperanza, encontramos que el CAI más cercano corresponde al 7 de agosto y que se encuentra a una distancia aproximada de 1286.154 metros. Bueno, en este barrio solo se encontraba un estudiante. Y finalmente, planteamos otra consulta que involucra el componente espacial y era determinar si se distribuirían mejor los crímenes, tomando como los crímenes la ubicación de los estudiantes, como si estos fueran los crímenes. Entonces, pues crear unas nuevas zonas de cuadrantes de la policía. Para este aspecto utilizamos los polígonos de Thyssen y sacamos el promedio de crímenes por CAI, el número de crímenes por polígono y sobre el área del cuadrante del por CAI. Entonces encontramos la distribución espacial así. Los puntos rojos son los CAIs y las nuevas zonas son pues, los polígonos coloreados. Entonces a la izquierda tenemos las nuevas, a la derecha las existentes. Entonces pues realizamos el análisis de la distribución de crímenes, que en este caso son las ubicaciones de los estudiantes, y encontramos que se distribuyen mejores en las nuevas zonas de cuadrantes que se plantearon para este ejercicio. Entonces, pues, ese sería como el promedio de crímenes que se presentarían por cada uno de esas nuevas zonas y cuadrantes. Entonces, pues, acá identificamos que se distribuyen el doble en los cuadrantes existentes y que se distribuiría mejor si se presentaran estas nuevas zonas de cuadrantes. Y ya, muchachos, básicamente eso fue lo que nuestro grupo realizó, que bueno, me extendí un poco, pero pues quería mostrarles las herramientas que nosotros utilizamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro.